Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 de Fundamentos de la Nutrición. Está conformado por Alba Pérez Itzel Saraí, Cañedo Rosales Abril Bellonce, Cortiz Espíritu Adriana, García Casares Aranza Yael y García Vega Amelie Valeria. En esta ocasión nosotros vamos a presentar el tema de hipertensión arterial, enfocándonos en las modificaciones indicadas en la dieta en esa patología. La hipertensión arterial también es conocida como la enfermedad silenciosa, porque en la mayoría de los casos los síntomas van a ser tan leves que no se van a poder identificar ya hasta que está en una etapa más avanzada. Mm, Como no se pueden detectar a tiempo los síntomas, puede llevar a complicaciones graves sin que la persona se dé cuenta de esto. La OMS la define como el trastorno por el cual los vasos sanguíneos van a tener una tensión elevada y esto puede dañarlos. El IMSS la va a definir como una enfermedad crónica que va a aumentar la presión en la que el corazón bombea la sangre hacia las arterias para que ésta circule por todo el cuerpo. Para hablar de una hipertensión arterial, tenemos que tener la variación de la presión arterial. En la normal hay una tensión sistólica de 120 milímetros de mercurio por una diastólica de 80 milímetros de mercurio. Y en la hipertensión vamos a tener la tensión sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y la diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Bueno, voy a hablar sobre el cuadro clínico. Este puede evolucionar sin manifestar ningún síntoma o estos pueden ser leves. En el caso del dolor de cabeza, va a haber un aumento repentino y significativo de la presión arterial. Esto es lo que va a provocar una respuesta de los vasos sanguíneos y inicialmente puede haber una vasoconstricción. Esto es lo que va a hacer es proteger al cerebro del aumento de la presión. Luego va a haber una vasodilatación como un mecanismo de autorregulación. Estos cambios rápidos en el diámetro de los vasos sanguíneos pueden estimular las terminaciones nerviosas sensibles al dolor en las paredes de los vasos o en las meninges, causando el dolor de cabeza. También va a haber una disnea. Esta en la hipertensión crónica puede sobrecargar al corazón. Lo que va a hacer va a obligar a trabajar más para bombear la sangre contra una mayor resistencia en las arterias. Con el tiempo, esto puede debilitar el músculo cardíaco y llevar a una insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón no bombea la sangre eficientemente, puede haber una acumulación de líquido en los pulmones, lo que va a dificultar la respiración del paciente. También va a haber una visión borrosa. En estos casos, la hipertensión severa puede ocurrir por una hinchazón del nervio óptico. Esto es lo que va a causar la visión borrosa o pérdida temporal de la visión. También va a haber mareos. En este caso, los pacientes con hipertensión, especialmente en los adultos mayores o aquellos que toman ciertos medicamentos como antihipertensivos, pueden experimentar episodios de hipotensión ortostática. Esto ocurre cuando hay como una caída brusca de la presión arterial al levantarse rápidamente desde una posición sentada o cuando estás acostado. La disminución del flujo sanguíneo al cerebro en esta situación provoca los mareos. También va a estar una fatiga que en el esfuerzo adicional realiza como el cerebro para bombear la sangre y puede llevar a la fatiga crónica. En este caso, la hipertensión puede afectar el flujo sanguíneo a diferentes órganos y músculos del cuerpo, lo que puede contribuir a la sensación de cansancio. También va a haber un dolor de pecho, que la hipertensión acelera el proceso de la arteriosclerosis, que es la acumulación de la placa de las arterias. Esto lo que va a hacer, va a incluir en las arterias coronarias que irrigan al corazón, lo que va como tal reducir el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, especialmente durante el esfuerzo, lo que va a causar un dolor o una presión en el pecho. También está como cuadro clínico la epitaxis, que es el sangrado nasal, que la hipertensión lo que va a hacer puede debilitar o hacer más frágil los vasos sanguíneos de la mucosa. Eh,
Esto, como sabemos, es una zona muy vascularizada y el aumento de la presión dentro de estos vasos sanguíneos eh, pueden llevar a bueno, pueden romperse, especialmente en presencia de sequedad nasal o un traumatismo menor. También está el tinnitus, que es el zumbido de los oídos. En este caso, el oído interno es muy sensible a los cambios en el flujo sanguíneo. Esto debido a su rica vascularización y la hipertensión, lo que va a afectar la microcirculación en esta área, lo que va a causar una isquemia o alteración en las estructuras del oído interno y va a ser responsable de la audición, puede manifestarse como un tinnitus. También están los factores que la desencadenan. Estos se dividen en factores modificables y no modificables. De los modificables, principalmente la obesidad, la mala alimentación por el exceso de sal o el exceso de alcohol. También va a estar el tabaquismo. Esto, como sabemos, la nicotina es uno de los principales componentes del tabaco. Esto es lo que va a estimular la liberación de las catecolaminas y bueno, pues estas hormonas provocan una vasoconstricción inmediata, o lo que va a hacer es como estrechar los vasos y lo que va a aumentar la resistencia al glucosa sanguíneo, por lo tanto eleva la presión arterial de forma transitoria. También está el estrés, la vida sedentaria y, y la edad, en este caso en adultos mayores a mayor de 60 años. En el caso de los factores no modificables son los factores genéticos por parte, pues, de un familiar que puede heredar la hipertensión. Como primer fisiopatología, explicaré acerca de la cantidad excesiva de sodio. Esta se da debido a que cuando hay un alto consumo de sal, este se acumula, este sodio se acumula fuera de la célula. Y en cuanto la célula tiene que hacer un intercambio del sodio intracelular a extracelular, este hace que salga más agua de la que debería y de esta manera se aumenta el volumen intravascular. Ya que se aumenta, va a generar un aumento del volumen sistólico, generando así un aumento en el gasto cardíaco y también en consecuencia se da el aumento de la presión arterial. Bueno, la segunda fisiopatología consiste en, bueno, aquí es cuando los pacientes presentan obesidad o tienen una vida sedentaria. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Por su estilo de vida o su estilo de alimentación, pues van a tener el colesterol elevado. Esto va a causar aterosclerosis. Entonces, pues como sabemos, esto va a disminuir el diámetro de los vasos sanguíneos y va a aumentar este, la resistencia vascular periférica, lo que conlleva que se va a aumentar la presión arterial. Ahora, en la tercera es del sistema nervioso simpático. Este sistema va a liberar noradrenalina y adrenalina. Vamos a empezar con la noradrenalina. Esta va a activar adrenoreceptores beta 1 cardíacos, lo que va a hacer que pues, se contraiga el corazón, pero pues aquí va a haber una contracción elevada, lo que va a elevar la frecuencia cardíaca también. El gasto cardíaco va a subir y por lo tanto va a subir la presión arterial. Ahora, con la adrenalina se van a activar adrenoreceptores alfa 1 del músculo liso, lo que va a generar vasoconstricción y esta vasoconstricción pues va a conllevar a que aumente la resistencia vascular periférica y pues como resultado va a aumentar la presión arterial. En la cuarta fisiopatología es acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como sabemos, este sistema se encarga de aumentar la presión arterial, pero ¿cómo lo hace? Bueno, en el riñón, en las células juxtaglomulares, se va a dar un aumento en la renina. Esta renina, al ser bastante, se va a convertir o va a pasar a ser angiotensina 1.
En un aumento de esta se va a aumentar la enzima convertidora de angiotensina que nos va a dar lugar a la angiotensina 2. Esta en su aumento va a tener una vasoconstricción en los vasos sanguíneos, lo que va a provocar el aumento de la tensión arterial. Y bueno, por consiguiente es el aumento de la aldosterona que va a reabsorber cantidades de sodio y agua y va a aumentar así la resistencia vascular periférica. Y como ya lo hemos hablado en conjunto de la tensión arterial y la resistencia vascular periférica, se va a dar un aumento de la presión arterial. Continuaremos con las modificaciones en la dieta. Como ya lo vimos, la hipertensión arterial va a derivar de diferentes patologías. Es por ende que cada paciente que tratemos con hipertensión arterial tenemos que ver la causa o las causas que están afectando a ese paciente. Como primer punto, tenemos la reducción del consumo de sal, ya que como lo vimos, el exceso de sodio eh, va a causar un volumen intravascular, lo cual va a afectar y va a aumentar el volumen sistólico, generando un aumento de la presión arterial. Por ende, en este tipo de pacientes vamos a ocupar una dieta llamada dieta hiposódica, que es una dieta en la que el sodio va a estar restringido y el grado de restricción va a variar dependiendo, eh, dependiendo de las condiciones de afectación del paciente. Tenemos que podemos consumir de 4 a 5 gramos de sodio al día, pero podemos hacer una restricción ligera de 2 gramos, una restricción moderada de 1 gramo, una restricción estricta de 500 miligramos y una restricción intensa de 250 miligramos. Sin embargo, por debajo de la restricción de 1 gramo, tenemos que tener mucho cuidado en, en cómo aplicamos este tipo de dietas hacia el paciente, ya que se debe de utilizar por periodos cortos de tiempo y debemos de planificarla bien en qué ciertos alimentos tiene que consumir el sodio el paciente para que no haya una deficiencia nutricional. Como segundo punto, tenemos aumentar el consumo de potasio. Para iniciar, tenemos que saber que nuestro potasio es un catión intracelular, mientras que el sodio es un catión extracelular. La cantidad de potasio en el líquido extracelular se va a representar por un 2% del potasio corporal total. El potasio va a mantener su cociente de concentración gracias al potencial de membrana en reposo. Y este va a ser generado por la bomba vasolateral de ATPasa de sodio y potasio, que va a transportar activamente al potasio al interior de la célula, mientras que el sodio lo va a mandar al exterior en una porción a 2 de 3. En este régimen de alimentación, el comportamiento extracelular va a mantener el potasio elevado, bueno, elevando su concentración en el plasma. Va a penetrar en las células, facilitando la liberación de insulina y esto también va a ayudar con los niveles basales de catecolaminas. Continuando, tenemos la reducción de grasas. Como ya lo habíamos visto en nuestras fisiopatologías, una de las principales causas puede ser las personas que tienen obesidad, ya que tienen exceso de colesterol y pueden generar placas de ateromas. Entonces, para este tipo de pacientes tenemos que modificar esta dieta, disminuyendo las grasas saturadas como la manteca, las frituras, la comida rápida y preferir las grasas saludables como son el aceite de oliva, el aguacate o el pescado. Seguimos con incluir
alimentos ricos en magnesio y calcio. ¿Por qué? Bueno, como ya lo habíamos visto, el sistema nervioso simpático tiende a activar adrenoreceptores, tanto beta 1 como alfa 1, que van a actuar en contracción del corazón y especialmente nos vamos a enfocar en la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. El magnesio y el calcio eh, tienen una capacidad de actuar como vasodilatadores, lo cual nos va a ayudar eh, para la vasoconstricción, limitarla. Este tipo de micronutrientes los vamos a encontrar generalmente en vegetales de hoja verde, como lo son las espinacas, las acelgas, el brócoli, en garbanzos, frijoles y en los alimentos ricos en calcio también podemos añadir frutas secas como higos, pasas, almendras o nueces. También tenemos que dar más prioridad a frutas y verduras. Esto ya que nos dan un aporte de potasio que ayuda a contrarrestar los efectos del sodio, aumentando la excreción del sodio por riñones. Esto va a reducir el volumen intravascular para reducir el estrés oxidativo, ya que son ricos en antioxidantes como la vitamina C. Estos van a prevenir el daño endotelial y van a mantener una producción de ácido nítrico. Las frutas y verduras también son una fibra dietética que reduce los niveles de colesterol LDL y va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Como siguiente punto, tenemos reducir o eliminar los alimentos procesados y ultraprocesados. Estos alimentos van a tener un gran contenido en sodio que va a aumentar la retención de agua y de sodio, que va a generar un estímulo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a provocar una vasoconstricción. También tiene bajo nivel de potasio y nutrientes esenciales, ya que no cuenta con los vasodilatadores naturales necesarios para contrarrestar el sodio. Aquí va a haber grasas trans y grasas saturadas, que van a elevar los niveles de colesterol LDL y van a favorecer la aterosclerosis, que llega a disminuir la elasticidad de los vasos, provocando un aumento en la resistencia vascular periférica. Son densamente calóricos, provocando secreción de citocinas proinflamatorias y estimulan mecanismos que elevan la presión arterial. Como siguiente punto tenemos la reducción del consumo de alcohol. ¿Por qué tenemos que hacer la reducción de este producto? Bueno, como lo habían explicado mis compañeras, en el sistema eh, renina-angiotensina-aldosterona tenemos la síntesis de la renina que se va a encontrar en las células yuxtaglomerulares. El alcohol es un principal activador de esta síntesis. Entonces, al aportar mayor síntesis de renina, va a haber un aumento de la angiotensina 2, que como ya lo sabemos, es la primera en causar una tensión vascular, lo cual va a aumentar una presión arterial alta. Sumado a esto, también podemos decir que cada paciente va a ser diferente. Entonces, si nos encontramos con un paciente que no solo tenga hipertensión arterial, sino que también tenga algún daño como es la obesidad, esto va a tener más riesgo en los efectos sobre dañar el corazón y dañar el músculo cardíaco, causando una miocardiopatía y contribuir a una rigidez arterial. Ahora bien, con respecto a los cambios en la dieta, hablando de carbohidratos, con respecto a los carbohidratos simples, es decir, las azúcares añadidas, debemos de eliminar el azúcar,
la miel, los jarabes, dulces, postres, por ejemplo, los pasteles, el refresco y bebidas azucaradas, también jugos procesados, el pan blanco o harinas refinadas. ¿Cómo podemos modificarlo? Bueno, el pan blanco podemos modificarlo por un pan integral, los jugos o postres por comer fruta fresca y en vez de utilizar azúcar, podemos endulzarla con moderación con alternativas como es el stevia. En el caso de los carbohidratos complejos, que son ricos en fibra, vamos a comer verduras, como se mencionó anteriormente, las que tienen hoja verde, las legumbres, las frutas, estas con moderación, pero enteras, es decir, con cáscara, por ejemplo, las manzanas o las uvas. También los cereales integrales, como la avena, la cebada, el trigo. Y esto es con el propósito de controlar el peso, de mejorar la sensibilidad a la insulina y de regular el tránsito intestinal para disminuir el riesgo cardiovascular. Estas porciones tienen que ser pequeñas durante todo el día, evitar que sean en una sola comida. Ahora, hablando de los lípidos, las grasas que tenemos que evitar son las que aumentan el colesterol y la rigidez arterial, como es la carne roja con grasa visible, los embutidos como la salchicha, el chorizo y el tocino, los lácteos enteros como la leche entera, los quesos, la crema, la mantequilla, la margarina dura, también puede ser la grasa vegetal hidrogenada, las frituras, la comida rápida. Esto se puede sustituir las carnes rojas por pollo sin piel, por pavo o por pescado. Los lácteos pueden ser bajos en grasa o descremados. Y al momento de cocinar podemos prepararlo al horno, al vapor, hervido o a la plancha. Aquí lo que queremos es que no se frían los alimentos. Las grasas insaturadas, lo que podemos incluir son el aceite de oliva extra virgen, el aguacate, los frutos secos, que también ya se mencionaron, la chía, la linaza, el girasol. Y el aceite de oliva podemos implementarlo al momento de aderezar una ensalada o de cocinar, pero tiene que ser muy ligeramente. Podemos agregar una porción pequeña de frutos secos al desayuno o a la merienda. Y el pescado podemos incluirlo de 2 a 3 veces a la semana. Es importante mencionar que no debe de ser más del 35% total de las calorías lo que se ingiera de lípidos. Por otra parte, las proteínas. Las de grasas animales, bueno, las proteínas animales tienen que ser reducidas con las carnes rojas, que fueron las que ya habíamos mencionado, como la de res, de cordero y la de cerdo, que se ve la grasa visible. Los embutidos, las vísceras, como el hígado y los riñones. Y esto se puede cambiar por pollo o pavo que no tenga piel, por el pescado, que también ya lo habíamos dicho. Podemos comer huevos y lácteos que estén bajos en grasa. Lo que vamos a aumentar van a ser las proteínas vegetales, es decir, comer más legumbres, comer frutos rojos y semillas, así como cereales integrales. Y un consejo para esto es combinar las legumbres con los cereales entre 800 gramos y 1200 gramos al día, según la edad y el peso de la persona. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.